Maestra. Buen día a todos, buen día a todos. Bueno, pues quedamos con un ejercicio pendiente que corresponde al balance número 2 y Sí. lo tenían obviamente que resolver en función de lo explicado. Entonces, quiero saber que me digan cómo les fue, si se atoraron, si a la mera hora la fórmula, que era muy simple, no supieron dónde meterla. A ver, platíquenme sus penas, por favor. Yo O no sí, hice lo que o me sí quedó. o sí lo resolvieron. No, yo no. No, ¿quién eres? Porque no Sara. estoy. Ah, Fanny. Sara. Sara, perdóname, Sara. Dime, Sara, ¿qué fue lo que te Para pasó? sacarlo, eso fue lo que más o menos no entendí. Ya me trabé, ya no pude. ¿Para sacar qué me dijiste? Tallé Para lo de la sacar. consideración para fórmula. Ah, ok. Ajá, y luego, ¿quién más? Yo lo Yo también pude con agarrar, eso, maestra. A ver, pero sí. primero Sí. Mario y luego Alarcón, ¿sale? A ver, Mario Irán, dime. Yo lo acabé, maestra, pero ahora sí que quisiera ver si me salió bien el balance. Ok, si llegaste, se supone que tu conteo sí te dio. Sí, Ok, ahora sí, Alarcón, dime, por favor. Sí, también me salió, pero igual me atoré un poco en lo de Sara, en la consideración de la Y. O sea, tienes duda ahí, sin embargo, sí llegaste al final, pero sí tienes ahí como que dudas de si lo hiciste bien. Sí, sí me salió, pero ahí me quedó un poco de duda. Ok. Yo también. ¿Tú también, Ruiz? O sea, llegaste al O sea, final. sí llegué al final, Ajá. pero tengo dudas de la consideración de Jay y todo eso. Ok, muy bien. ¿Quién más? A ver, Pedrosa, ¿qué hiciste tú? Pedrosa, Bonilla, Yo no pude acabarlo. O sea, pero ¿qué fue lo que no hiciste? igual me atoré en esa parte de la consideración de Y y no lo pude acabar. O sea, ni siquiera, o sea, ¿hiciste tus números de oxidación? Sí, Perdón, tus reacciones de óxido reducción? sí lo hice. Y y luego, cuando cuando identificaste, mejor dicho, tus reacciones, ¿ya no supiste dónde meter Y? No, ya ahí fue donde me atoré. Benjamín, A mí me explicaron, profesora, pero no entendí muy bien. Ayer yo me tuve que salir porque me sentía muy mal. ¿cómo sigues? ¿Qué tenías? Fui al centro y comí algo mal y me dio temperaturas toda la noche y me dolía mucho el estómago. No, ya ves, no hay que andar comiendo en la calle, todavía no podemos andar dándonos esos lujos. Cornejo, ¿cómo te fue? Qué bueno que ya te sientes mejor, Benjamín. Gracias. Cornejo, ¿cómo te fue a ti? Bien, profesora, todo bien. Al igual que mi compañero, pues, para sacar todo el proceso, las semireacciones y todo eso, sin mayor problema, pero ya para sacarlo con Y, es cuando tuve un poco de complicación. Ok, vamos a ver quién sigue. A ver, Godínez, Quintero, ¿lo hiciste? Sí, me atoré nada más en el paso final, maestra. ¿Y cuál es el paso final para ti? Donde era balancear los hidrógenos. O sea, balanceaste o sea, ¿sí supiste dónde meter Y? Ajá, eso sí, pero no sé si esté bien o no. O sea, balanceaste los hidrógenos y y los oxígenos no fueron igual a la entrada y a la salida. No, los hidrógenos
Sí, perdón, los exámenes no fueron igual. Ujú. Ya, Ok. A ver, ¿quién más? Paulino Almanza, ¿a ti cómo te fue? Yo me atoré en la suma de las semireacciones porque había comentado algo de que no se debía tomar algo en cuenta, pero O sea, la suma sí se tiene que hacer, esa sí se tiene que hacer. Ya cuando vas a sustituir los coeficientes es cuando ya no vas a considerar lo de la entrada. Eso es, o sea, la suma, tú todos los pasos los tienes que llevar a cabo y ya cuando las sumas, se supone que cuando suman las semireacciones, una vez que ya se sumaron, si es que todo lo hicieron bien, obviamente, a la hora de sumar las semireacciones ya van a tener los coeficientes. Y el único coeficiente que no van a tomar en cuenta es el de la entrada del elemento que se dividió en dos partes. Eso es lo que deben y deberían haber tomado nota en su cuaderno. No debo de tomar en cuenta el elemento, el coeficiente de la entrada del elemento que se dividió. Entonces, cuando yo sumo las semireacciones, es un hecho que ya casi terminé el balance. Entonces, sumo las semireacciones, me dan los coeficientes, ya tengo los coeficientes que voy a sustituir y ahí debieron haber tomado nota. No voy a tomar en cuenta el elemento, perdónenme, el coeficiente de la entrada del elemento que se dividió. Eso es el que no vas a tomar en cuenta. No lo vas a sustituir. Eso es lo que les hace falta, tomar notas. O sea, ustedes van haciendo capturas de pantalla y y yo les voy diciendo algo, pero la clave de cada reacción no la anotan. Y la clave está cuando ustedes llegan, bueno, primero ya identificaron cuál fue el elemento que se dividió en dos partes. Escriben la ecuación que es y igual a A más B. Y luego, luego ya siguen su proceso normal. Cuando ya suman sus semireacciones, ahí es en donde deberían haber puesto, ¿no? Aquí no voy a tomar en cuenta el coeficiente del elemento de la entrada. El elemento que se dividió en dos partes, no voy a tomar en cuenta el coeficiente de la entrada. No, porque ese lo voy a calcular con Y. Así. Entonces esas notas son las que luego no toman, no anotan. Por eso siempre les he dicho ya varias veces, bueno, no sé si este grupo, pero siempre se los menciono cuando tengo oportunidad, que yo siempre tengo una libreta al lado mío. No tengo hojas sueltas, ni una servilleta, ni un recibo para anotar. Tengo una libreta en donde pongo notas de los alumnos, de algo importante que pasó, de algo que tengo que considerar. Si no lo anoto, se me olvida. Y ya después me dicen, maestra, es que usted nos dijo, ay, en la torre, pues es que no lo anoté en el cuaderno y por eso se olvida. Entonces, para eso debemos de tener siempre una libreta en donde hagamos anotaciones de cosas importantes que tenemos que recordar, porque si no fuese así, pues entonces, pues ¿para qué tenemos agendas? Que las agendas a mí no me gustan, nunca las he sabido utilizar. Y además los espacios que te dan para escribir son muy chiquitos. Entonces utilizo un cuaderno y ya arriba le pongo una fecha o le pongo una nota, lo que sea, y ya me acuerdo que está pendiente y para cuándo está pendiente. También tengo un cronograma de actividades, es un calendario, igual como la agenda, pero en una hoja que le llaman así, ¿no? Programa, creo, así se llama. Ahí se me olvidó cómo se llama. Bueno, es un planeario, se llama planeario. Es una hoja donde vienen todos los cuadritos de todos los días del mes. Y en cada cuadrito hago una anotación donde ya tengo mi cronograma de las actividades. Y hoy me toca balance 1, hoy me toca balance 2, tal día me toca balance 3. Por ejemplo, no terminé balance 2 con el grupo 1SM2. Tengo que terminar.
tengo que ver en qué tuvieron duda y por qué tuvieron dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que anotar. Nuestra vida tiene un sinfín de actividades. Lo único que no se nos olvida pues, son las parrandas, las fiestas, eso nunca se nos olvida. Eso sí lo tenemos súper presente, ¿no? Sabemos cuándo, si es viernes, huele a viernes, dicen todos, ¿no? Y es día de tomarse un azulito. Ay, me encantan los azulitos, lo juro. No, nunca los había probado, pero qué rico saben. Bueno, lejos del comercial, voy a compartir pantalla para ver cómo es que vayan ustedes viendo qué fue lo que hicieron y me van diciendo, aquí fue donde no tomé en cuenta esto, o ya desde el inicio los números de oxidación fueron mal considerados. Y eso también es un problema. Deben de practicar los números de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla, por favor, permítanme. Bueno, aquí está. Este es el ejercicio que les dejé de tarea, ¿de acuerdo? Empecemos con los números de oxidación. A ver quién me los da, por favor, el que sea. A ver, Sara. Tú, Sara. Empecemos contigo. No, yo lo que digo es, no he entrado a una columna de... Es que mi papá está gritando, perdón. Sí, ya lo escuché. A ver, entonces, si nos da los números de oxidación, ¿sí puedes? Si no, Sí, ya, me fui un cuarto. Ok, sale. El aluminio es 0, Sí. luego es más 1, luego es más 6, luego es menos 2, luego es 3, luego es más 6, luego es menos 2, más 4, menos 2, más 1, menos 2. Ok. Entonces ya tenemos nuestros números de oxidación. Y se supone entonces que detectan, ¿no? Que a la salida hay un elemento igualito al de la entrada con el número de oxidación. Entonces ya aquí, desde que ustedes empiezan a seleccionar los elementos que cambian su número de oxidación, ustedes ya detectaron que uno de los elementos se dividió en dos partes. ¿Y cuál es la clave de para identificar este balance 2? Pues que cuando se divide, una de esas partes es igual a la que entró, o sea, su número de oxidación es el mismo. Esa es la clave para identificarlo, porque ya les dije que vamos a ver 4 balances, ¿no? Y entonces hay que saber identificar los 4 balances, porque los 4 balances son diferentes. Y siempre se van a identificar en este paso. Cuando nosotros empezamos a seleccionar cuáles son los elementos que cambiaron su número de oxidación, ahí me voy a dar cuenta qué tipo de balance es. En este caso, el balance 2 se caracteriza porque uno de los elementos se divide en dos partes, pero una de esas partes es igual en su número de oxidación a la entrada. Entonces, como ya lo identifiqué, bueno, pues voy a escribir mi ecuación, mis semirreacciones, y ya tengo ahí azufre, que va de azufre más 6, más Ne, hasta azufre más 4, y tengo aluminio 0 más Ne hasta aluminio subíndice 2 más 3. ¿Ok? ¿Ya están balanceadas mis ecuaciones? ¿Jóvenes? La segunda no. Uno sí, uno no. La segunda no está balanceada, hay que balancearla, ¿de acuerdo? Y tenemos que calcular N, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a ver quién me da la del azufre. A ver cómo quedó la del azufre, por favor. A mí me salió maestra que... bueno, vas. A ver, Vas, Ana. adelante. Gracias. Es S más 6 más 12 y de salida es S más 4. Sí. ¿Y la del aluminio, por favor? Es 2 de aluminio, 0 menos 6E y de salida es aluminio 2 más 3. Ok.
¿Todos de acuerdo con lo que nos acaba de decir Fanny? Aquí tenemos la del azufre. Calculando N nos da más 2, o sea que es una reducción, es positivo, y esa es nuestra ecuación de reducción. Y la del aluminio se balancea primero, entonces aquí tenemos un subíndice 2, entonces quiere decir que debemos de poner un coeficiente 2 acá para que sean 2 aluminios a la entrada, 2 aluminios a la salida, hago mi conteo total y es 2 el coeficiente que debo de poner aquí para N. Recuerden que NE siempre se ve afectado por el balance. Después calculo N, en ese caso es 0 menos 3, entonces me da menos 3, es una oxidación y mi ecuación sustituyo, copio mi ecuación que balanceé, está el 2 aquí, multiplico por 3 y obviamente me va a dar menos 6 ahí, ¿no? Es que no terminé ahí el resultado. Ok, ya tengo mis 2 reacciones y ahora lo que me corresponde es igualar el número de electrones. Esto ya también lo saben hacer y ya saben que en mi caso les he sugerido que reduzcan términos. Yo hice reducción de términos, mitad de 6, mitad de 2. Entonces la mitad de 6 es 3. Entonces la del azufre más 4 la voy a multiplicar por 3. Y en este caso mitad de 2 es 1. Entonces la del aluminio la voy a multiplicar por 1. Y ya tengo mi igualación de electrones. Aquí ya se ganan 6 electrones y aquí se pierden 6 electrones. Viene el paso que corresponde a la suma de las semireacciones y sé que cuando sume yo las semireacciones ya voy a obtener los coeficientes de mi reacción principal. Entonces ahí me da 0, sumo mis coeficientes y no se me debe de olvidar, ¿verdad? No se me debe de olvidar que yo ya hice una consideración a la entrada y debo de tomar nota que cuando llegue a esta parte debo de escribir. No debo de tomar en cuenta el coeficiente de la entrada del elemento que se dividió, ¿no? O que salió 2 veces. No lo voy a tomar en cuenta. Entonces, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, tengo la suma de las semireacciones. No lo voy a tomar en cuenta, como dije hace rato. Ay, no me hace caso. Entonces, ahí está. Y voy a sustituir los otros coeficientes, ¿no? Entonces, sustituyo los coeficientes 2 para aluminio 0. Tengo 1 para aluminio más 3. Aquí está implícito. Y 3 para azufre más 4 que se encuentra dentro de esta sustancia. Ok, ya tengo mis coeficientes aquí, aquí y aquí. Me falta calcular Y. Entonces Y solamente la puedo calcular cuando yo sepa cuánto salió de cada uno. Y como ya tengo los coeficientes de la salida, ya tengo el coeficiente de esta sustancia y ya tengo el coeficiente de esta sustancia, ya puedo contar cuántos azufres hay a la salida. Entonces aquí tengo un subíndice 3 que afecta a todo lo que está dentro del paréntesis y luego lo multiplico por el coeficiente que está aquí, en este caso es 1. Entonces 3 por 1, aquí su subíndice del azufre es 1, 3 por 1 son 3, por 1 son 3. Aquí entonces aquí hay 3 azufres y aquí tengo 1 por 3 son 3. Entonces en total tengo 3 azufres con número de oxidación 6 y tengo 3 azufres con número de oxidación más 4. La suma me va a dar 6. Eso quiere decir que entraron 6 azufres para que se pudiera dividir en azufre más 6 y azufre más 4. Y sustituyo Y. A ver, ahora sí, en este punto, ¿qué fue? Para los que lo hicieron, que dicen que sí llegaron al final, si me digan si lo hicieron así. Y para los que no llegaron al final, ¿qué fue la parte que no entendieron y que se les olvidó hacer para poder calcular qué? A mí sí me dio. Sí, muy bien. Igual a mí me dio. Muy bien. A mí también. Muy bien. O sea, sí hicieron bien su consideración, sí supieron en qué momento calcular Y, ¿no? Pero para los que no,
¿qué fue? ¿En qué parte dudaron o qué olvidaron? Fanny, Reducir. no, pero reducir no importa. O sea, reducir términos en la parte de igualar el número de electrones no es importante. Tú puedes usar los mismos números. Nada más cuando llegues al final del balance, entonces ahí ya puedes reducir términos. Pero eso no afecta para tu cálculo de Y. ¿Me explico, Fanny? O sea, no es necesario reducir términos cuando estamos igualando los electrones. Entonces, cuando estamos igualando los electrones, yo puedo multiplicar con los números que tengo ahí y todos son múltiplos de los números que estoy haciendo. Entonces, la pregunta va si tú hiciste la consideración en este, tomaste tu semireacción, no tomaste en cuenta este coeficiente y lo calculaste aquí. Esa es mi pregunta. ¿Lo hiciste, Fanny? No, no lo hice. Entonces, y ya ahorita que lo estamos haciendo, ¿ya sabes o ya entendiste en qué parte debes de hacerlo? Sí, profesora. Y Sara, ¿cuál fue tu, en dónde fue tu problema? Perdón, Sara. Sacar Y, no sabía cómo. O sea, ¿no sabías aquí en qué momento utilizar Y? Ajá, bueno, no sabía cómo sacarlo, o sea, no sabía qué multiplicar para considerarlo, pero ya vi. Ok. O sea, ya quedó claro. En este caso, desde el inicio, ya debiste haber identificado cuál es el elemento que se dividió en dos partes y con base a eso escribes Y. Y Y la vas a utilizar hasta que termines, hasta que sumes tus dos semireacciones. Cuando sumes tus dos semireacciones, que es esta parte, que es en donde ya te dan los coeficientes, el coeficiente que no vas a considerar es el de la entrada, porque el de la entrada ya les expliqué la vez pasada. Este balance de esta reacción de azufre más 6 que cambia hasta más 4, solo considera el cambio de azufre más 6 hasta más 4. Pero en este, ay, se me fui a dónde. Pero en esta ecuación, que obviamente está balanceada, no está tomando en cuenta el azufre más 6 que está saliendo. Entonces, está incompleto el balance aquí. Por eso es que este coeficiente de la entrada no te sirve. Te sirve el de la salida, sí, porque ya hizo el balance y el cambio que va desde más 6 hasta más 4. Pero este coeficiente está incompleto porque falta todavía considerar todo lo del azufre 6 que salió. Por eso es que no se toma en cuenta el de la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, no tomo el de la entrada y solamente tomo los coeficientes que sí, los restantes. Y como solamente voy a poder saber cuánto azufre entró, si sé cuánto azufre salió, pues ya tengo los coeficientes de salida. Ya tengo el coeficiente de esta sustancia, tengo el coeficiente de esta sustancia y entonces hago el conteo de azufres. Recuerden que lo que está dentro de un paréntesis se ve afectado por el número que está aquí. Entonces esto es 3 por el subíndice del azufre, en este caso es 1 por 1. Por el coeficiente, en este caso es 1 por 1, pues entonces me da 3. Y este azufre, su subíndice es 1 y lo multiplico por el coeficiente que es 3. El 3 afecta a cada uno de los elementos que están en la sustancia. Entonces, ya calculo Y porque hago el conteo. Es tan solo hacer un conteo al final. 3 de aquí más 3 de aquí, pues en total son 6. Y 6 son los azufres que entraron en esta reacción.
y aquí ya está el 6. Entonces ya tengo mis coeficientes de la mayoría de las sustancias y solamente me falta determinar el del agua. Si hago conteo de hidrógenos, tengo 2 por 6 son 12. Aquí no hay hidrógenos, o sea que tengo 12 hidrógenos a la entrada. Aquí no hay hidrógenos, aquí no hay hidrógenos. Y entonces aquí es fácil determinar cuál es el coeficiente, ¿no? Para que me dé 12, porque tengo 12 a la entrada. ¿Cuál es el coeficiente? 6, ¿no? Y entonces ya tengo todos los coeficientes y ahora voy a comprobar con el conteo de oxígenos. Aquí tengo 6 por 4, 24. Recuerden que es el subíndice del elemento multiplicado por el coeficiente. Entonces 4 por 6, 24. Aquí tengo 3 por 4, porque este oxígeno tiene un 4. 3 por 4, 12. Ya aquí lo pongo. Aquí tengo 2 por 3, son 6. Y aquí tengo 1 por 6, son 6. O sea, la suma 12 más 6 me va a dar 24. Y ya tengo 24 a la entrada, 24 a la salida. ¿De acuerdo? Eso es lo que les debió haber dado como resultado. ¿Ya hicieron sus correcciones? ¿Ya hicieron sus anotaciones? Por favor, jóvenes. Profesora. Sí, dígame. Entonces, en la reducción no hay ningún problema. Por ejemplo, si llego hasta el final, nada más tendría que reducirlo, ¿verdad? Por el número. Así es. En tu por ejemplo, caso, usted cómo... Sí. En tu caso, por ejemplo, si tú multiplicaste con los números que venían y no hiciste reducción a la hora de igualar los electrones. Solo los divido a la mitad, ¿no? Cuando llegues aquí, cuando llegues al final, solo al final, vas a hacer reducción de términos. Por ejemplo, esta ya no la puedo reducir, porque este es 2, este es 6, o sea, a este sí le puedo sacar mitad, a este sí, a este no, este es 1, a este sí, tampoco. Por ejemplo, sí, es que yo la había hecho también con los números originales, con 6 y 3. Sí. Y nada más al final, pues, lo dividí entre 2, porque, por ejemplo, en el primero me daba 4AL más 12H2SO4. 2. Y ya daba 2 aluminio, SO4 y ya más 6 SO2 y 12. más 12H2O. Entonces ya solo lo dividí. Ok. Entonces, ¿No hay ningún problema si así está, maestra? No, no hay problema. Lo que sí hay que reducirlo, ¿eh? Sí. Sí. O sea, nada más al último reducirlo, ¿no? Así es, así es. Si no lo hiciste en aquel momento, lo haces aquí. Y aquí lo debes de reducir a su mínima expresión. Y esta es la mínima expresión. Entonces el resultado debe ser 2, 6, 1, 3, 6 para todos. Alarcón. Bueno, sí. Alarcón. Gracias, maestra. De nada. Maestra. Alarcón, ¿tú lo hiciste reducción de términos cuando igualaste? Sí, lo hice desde arriba. Ok. ¿Y quién otro me dijo aparte? Que también me dijo que lo había hecho. Alarcón, Ruiz Emilio fue ahorita el que habló. ¿Alguien más que sí lo haya hecho? Yo, profesora. Ajá. Mario, Irán, ¿hiciste reducción antes o después? Antes, cuando hice la suma, ahora sí que lo reduje como los tenía en la pizarra, maestra. Hiciste tu reducción de términos cuando igualaste el número de electrones, ¿sí? Sí, el 2 y el 6 lo reduje a 1 y a 3. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, para todos los demás, por favor, yo espero que hayan hecho y tomado sus notas de todo esto, porque les voy a dejar ya sus ejercicios ahora sí para que los hagan hoy y los suban hoy a la plataforma ya resueltos. Entonces, ese es el ejercicio número 2. Tómenle un screenshot, una foto, una, ¿cómo se llama? Una captura de pantalla. Disculpe, maestra. Dime. ¿También agregamos el que nos puso ayer? No, ¿La tarea? no, el de ayer era para hacerlo en el salón, pero pues se nos acabó el tiempo. Y ahorita les estoy dejando los ejercicios que sí van para la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Ahí tienen el ejercicio número 2. Ya lo copiaron. Voy a
a darles el ejercicio siguiente, que está por acá. Es el ejercicio número 3. Entonces, esos 2 ejercicios, resuélvanlos y corresponden al balance número 2. Entonces, hay 2 cosas importantes que tienen que tomar en cuenta en este balance 2. Primero, saber cómo se identifica, que ya les dije. Se identifica porque uno de los elementos se divide en 2 partes, pero de esas 2 partes, una tiene el mismo número de oxidación que el de la entrada. Y la segunda es que la consideración se toma en cuenta cuando ya se suman las semirreacciones, y ahí cuando suman las semirreacciones deben de acordarse siempre y de hacer una nota. No debo de tomar en cuenta el coeficiente de la entrada del elemento que se divide en 2 partes, porque lo voy a calcular con Y. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Bueno, pues entonces ya vimos ahora lo que es balance 1, ya vimos lo que es balance 2, ya hicimos todas las aclaraciones ahorita de este balance. Ya les dejé los ejercicios, por favor, para que los realicen y los suban a la plataforma. Y vamos a ver hoy balance 3, porque el programa que tengo, mi cronograma dice que hoy deberíamos de ver el balance 3. Y el balance 3, en mi opinión, es el balance más fácil de los 4 balances. Es el más fácil. Entonces, tomen nota, lo van a ir resolviendo, y ya saben, en el paso número 2, que es el paso donde identifican cuáles son los elementos que cambiaron su número de oxidación, ahí se van a dar cuenta qué tipo de balance es. Entonces, voy a poner la ecuación, la copian, determinan sus números de reacción, sus números de oxidación, perdón, e identifican identifican los elementos que cambiaron su número de oxidación, y ya me hacen sus comentarios y ven y me dicen cuál es la diferencia que hay entre el balance 3, entre este balance que es el 3 y los otros balances que ya hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al balance 3. Aquí está la reacción. Por favor, cópienla y realicen el paso 1 y el paso número 2, por favor. ¿Ya lo copiaron? Ya, profesora. Ok. Entonces, háganlo, por favor.
¿Listo? ¿Ya lo tenemos? A ver, dígame qué es lo que vieron o qué es lo que ven. Que ahora hay 2 azufres en la entrada y 1 en la salida. Mm. ¿Qué más? Diferencia en los números de oxidación. ¿Perdón? Diferencia en los números de oxidación. Todos los números de oxidación son diferentes. Y en la entrada y en la salida solamente hay un elemento, no hay más. Si ustedes se dan cuenta, siempre tenemos 2 elementos, uno que se oxida, otro que se reduce. En este caso, esta reacción, este balance 3, se caracteriza porque solamente un elemento participa en la reacción, no hay más. Entonces, este elemento entra y sale, y esto implica entonces que un elemento se oxida y se reduce al mismo tiempo. Entonces, cuando ustedes determinan los números de oxidación, que espero que sean los que están puestos aquí en la presentación, que no se hayan equivocado a la hora de determinarlos, pues entonces a la hora de indicar cuáles son los elementos que cambian su número de oxidación, pues solo tienen marcados 3, ¿no? Porque hay 2 azufres a la entrada, pero solamente hay un azufre a la salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este azufre 0 cambió su número de oxidación a +4 en la salida. Y que este azufre +6 que está entrando con un número con ese número de oxidación sale y también cambia su número de oxidación hasta +4. O sea, sí hay 2 reacciones aquí, pero esas 2 reacciones se hacen con el mismo elemento. Entonces, en este balance, un elemento se oxida y se reduce al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo quedarían escritas las reacciones, Sara? Por ejemplo, la primera. ¿De su número de oxidación? Perdóname, otra vez más fuerte porque casi no se te entendió. La pregunta es que estaba anotando. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo se escriben las semirreacciones de esta reacción? ¿Cómo queda la primera? Sería S más NE, la flechita, y quedaría S4 más 4, ¿no? Ajá. Y la siguiente, Benjamín, ¿cómo quedaría? Benjamín. Perdón, No. profesora. A ¿Qué ver, pasó? Es que le mandé mensaje de Alan. Alan me está escribiendo, perdón. pues te estoy pidiendo que me des la semirreacción, la segunda. No, ¿de qué, perdón? No, Benjamín. Se me hace que este examen no lo vas a aprobar. A ver, Guadalupe. Guadalupe de... ¿qué? Sí, profesora. Dime cómo sería la siguiente semirreacción. Sería S más 6 más NE que pasa S más 4. Ok. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver las semirreacciones como nos las acaba de decir Sara y Guadalupe. Entonces tenemos, como les dije, que seleccionamos los elementos que cambiaron su número de oxidación, que ya nos dimos cuenta que es un elemento nada más el que está participando en esta reacción. Entonces, lo que implica que el azufre, tenemos un elemento que se oxida y se reduce al mismo tiempo. ¿Hay alguien con su micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar, por favor?
Bueno, entonces vamos a escribir las semireacciones como nos la indicaron hace rato. Tenemos azufre 0 más Ne y a la salida tenemos S más 4. Entonces, este azufre cambió de 0 hasta más 4. Y la siguiente semireacción sería la de azufre más 6, que cambia hasta más 4. Entonces, estas son nuestras dos semireacciones. La siguiente parte ya la saben hacer también, ¿no? Entonces, díganme cuánto vale N, díganme cuál es la de oxidación, cuál es la de reducción y díganme cómo quedan las semireacciones al final, ¿no? Maestra, Ya. en la primera quedaría S0 menos 4Ne más 4 y es de oxidación. Y la segunda sale S más 6 más 2Ne y sale como S más 4 y es de producción. Ajá. ¿Me repites la segunda, por favor? Sí, es S más 6 más 2Ne y sale como S más 4. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Decía yo que tenemos nuestras dos semireacciones y vamos a ver primero, pues balanceadas ya están, eso es importante. Vamos a calcular N, en este caso nos da 0 menos 4. Tenemos como resultado N menos 4, es una reacción de oxidación y sustituimos, ¿no? Y nos queda así. La de azufre que llega de más 6 a más 4 nos da 6 menos más 4, nos da más 2. Y es una reacción de reducción y entonces tenemos que el azufre que cambia a más 4 es una reacción de reducción. Entonces ya tenemos aquí menos 4 más 2. ¿Vamos bien hasta ahí todos, por favor, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Qué paso sigue? Pues igualar el número de electrones, ¿no? Entonces, háganlo por favor. Hagan la igualación del número de electrones. Si se dan cuenta, estamos siguiendo la misma secuencia de pasos, el mismo método. Como ya les había informado la vez anterior, el método que les he enseñado es el método para los 4 balances. Nada más hay que saber identificar qué tipo de balance es para poder hacer la consideración que se tenga que hacer. Entonces, hasta ahorita no ha habido ninguna consideración. Seguimos haciendo, bueno, identificamos que es un elemento nada más el que está participando y que es un elemento que se oxida y se reduce al mismo tiempo. Eso es lo que sí ya nos dimos cuenta de cómo identificar este balance de balance 3. Entonces, vamos a igualar el número de electrones, como ya quedamos.
¿Listo? A ver, vamos a ver, Paulino, ¿ya lo tienes? Sí. Primero dime si hiciste reducción o no reducción de términos. No. No hiciste. A ver, entonces dime qué te dio. Es azufre 0 Ajá. más 2 azufre más 6. De salida es 3 azufre más 4. A ver, otra vez. 2 azufre 0. Desde el principio. Sí, 2 azufre 0. No, ahí me quedó azufre 0. Ah, perdón. Entonces sí hiciste reducción de términos. ¿Cómo? Entonces sí hiciste reducción de términos para igualar el número de electrones. Ah, es que no había escuchado que había preguntado. Sí, mi pregunta fue si habías hecho reducción de términos. Ah, entonces sí. Ah, ok, adelante. Entonces, azufre 0 más 2 azufre más 6. De salida es 3 azufre más 4. Más 2 azufre más 6. No, es que esa parte es la que no te entiendo. O sea, si me dices azufre 0, ok, y luego, ¿me lo repites de nuevo? Paulino. No lo entiendo. Que me repitas de nuevo la ecuación, la primera ecuación, la de azufre 0. O sea, yo le estoy diciendo el resultado de la suma. Ajá, ¿me lo puedes volver a repetir? Es azufre 0. Sí. Más 2 azufre más 6. La flechita. 3 azufre más 4. No. Algo hiciste mal. Algo hiciste mal. No está bien. Porque se supone que estamos en la etapa de igualación de número de electrones y ya habíamos visto cómo habían quedado nuestras semirreacciones. O sea, tu semirreacción de oxidación, la primera es azufre 0 menos 4E más, y a la salida queda azufre más 4. ¿Sí, Paulino? Sí. Y la segunda reacción es azufre más 6 más 2 electrones y a la salida queda azufre más 4. Esas son tus dos semirreacciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a igualar el número de electrones. Tenemos, en la de oxidación tenemos 4 electrones que se pierden y en la reducción tenemos 2 electrones que se ganan. Entonces, hay que igualarlo. Entonces, cuando ya estás igualando, te estoy pidiendo que me des cómo quedó tu reacción de azufre 0 menos 4 electrones y a la salida S más 4, y te pido que me digas cómo quedó después de que igualaste el número de electrones. Y si me la vuelves a leer, por favor. Ok, entonces sería 2 azufre más 6 más 4E y en la salida es 2 azufre más 4. No, algo está mal ahí, Paulino. A ver, vamos a ver, Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿estás o no estás? Rodríguez López, ¿estás? Sí, aquí estoy. A ver, dime tú cómo te quedó tu ecuación de después de que igualaste el número de electrones. Dime primero la de azufre 0, por favor. Rodríguez López, ¿la hiciste o no la hiciste? No, me quedé atorado. Perdóname.
Me quedé atorado. Qué barbaridad, muchachos. Ya me empecé a preocupar. Voy a compartir pantalla. Maestra, Sí, Emilio. Ya sé que a mí, ya, ya a sé mí que me es dio el- algo parecido a Paulino, entonces no sé en qué estoy mal. No, no sé. Lo que pasa es que yo creo que lo que está haciendo Paulina es que me está leyendo mal y yo no le estoy entendiendo. Es que según yo, Paulino le está diciendo ya el resultado de la suma Ajá. y a mí me Y dio igual. es que cuando le dije que me diera la del azufre 0, me dice, me quedó 2 azufre 0. ¿Y qué me dijo? Menos 4E y a la salida 2 azufre más 6. Y luego entonces yo le dije, no, pero te estoy pidiendo la del azufre 0. Y luego me vuelve a leer y otra vez vuelve a meter el azufre más 6. Entonces, es por eso que le dije, no, o estás leyendo mal o yo no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces mejor voy a compartir pantalla Sí, está bien, maestra. porque estamos como que hablando al aire, mejor vamos a hacerlo así. Como yo dije, hice reducción de términos, esta mitad de 2, mitad de 4, perdón, 2 y mitad de 2, 1, lo que quiere decir que entonces, si aquí me dio 1, entonces la de azufre 0 la voy a multiplicar por 1 y en ese caso me dio mitad de 4, 2, entonces la de azufre más 6 la voy a multiplicar por 2, ¿no? Entonces también le pregunté que si le había hecho reducción de términos y creo que me dijo que sí, ¿no? Entonces, la de azufre 0 debe de ser azufre 0 menos 4E y a la salida azufre más 4. Y la de azufre más 6 es 2 azufre más 6 más 4E y a la salida 2 azufre más 4. Entonces, Paulino, ¿sí está bien lo que me dijiste? Sí, fue eso lo que le dije. Ah, Y la sí, primera no. vez, pues le dije el resultado final de la suma. Ajá. Sí, pero no, la verdad no te entendía. Perdón. Bueno, entonces ya queda así, ¿no? Ya con reducción de términos, tenemos ya la igualación de nuestros electrones y ya vamos a sumar ahora nuestras semirreacciones. Y ya sabemos que cuando vayamos a hacer la suma de nuestras semirreacciones, es un hecho que ya vamos a tener nuestros coeficientes. Aquí van a ver cuál es la diferencia que hay entre las otras dos, entre los otros dos balances. Aparte de que ya sabemos que es un elemento el que se oxida y se reduce al mismo tiempo, la suma de las semirreacciones también cambia un poco. Porque miren, aquí tengo azufre 0, del lado izquierdo me va a dar azufre 0 más 2 azufre más 6 del lado izquierdo. Pero a la salida, si ustedes se dan cuenta, yo tengo términos semejantes. Tengo azufre más 4, o sea, azufre con número de oxidación más 4, y aquí también tengo azufre con número de oxidación más 4. O sea, tengo aquí dos elementos que son exactamente iguales. Entonces los voy a sumar. Voy a sumar sus coeficientes, no sus números de oxidación. Entonces tengo 0 más 2 veces el azufre más 6 y ya a la salida tengo 1 aquí y 2 aquí. Son 3 azufres que tienen el número de oxidación más 4. ¿Ya vieron? Entonces tengo términos semejantes. Es álgebra. Si hay letras iguales, las letras igualitas se suman, ¿no? Y sumo solamente sus coeficientes, porque los dos se escriben como azufre más 4, azufre más 4. Los números de oxidación no se suman, solo los coeficientes. En este caso, 3 azufre más 4. Y entonces ya tengo mis coeficientes. Los voy a sustituir. Es 1 para azufre 0, que está implícito ahí, 2 para azufre más 6 y 3 para azufre más 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo mis coeficientes. Me falta el coeficiente del agua. Tengo que hacer mi conteo. Aquí no hay hidrógenos, aquí sí, 2 por 2 son 4. Hay 4 hidrógenos a la entrada y a la salida aquí no hay hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos. Entonces es fácil determinar cuál es el coeficiente que le toca ahí al agua. Y en este caso es 2, ¿no? Para que tenga yo 4 hidrógenos a la salida y 4 hidrógenos a la entrada. Me falta comprobar
y hacer el conteo de los oxígenos. En este caso tengo 4 oxígenos aquí y esto es 4 por 2, son 8. O sea, hay 8 oxígenos a la entrada. Aquí no hay oxígenos. Aquí sí tengo oxígenos, es 2 por 3 son 6. Y aquí tengo 1, 1 por 2 son 2. Entonces aquí son 6 más 2 son 8. Entonces tengo 8 a la entrada, 8 a la salida y entonces mi balance está terminado. ¿Alguna pregunta de este balance, por favor? Jóvenes, No, profesor. ¿no? Entonces, solo para distinguir este balance es que un elemento se está oxidando y reduciendo al mismo tiempo, ¿verdad, maestra? Así es, solamente hay un elemento. No, Profesora, ¿podría no hay más. regresar al paso 7, por favor? Es que ahí no alcancé a copiar. ¿A este? El 7. Ay, es que no sé cuál es el 7. El anterior sí, a ese. cierto, sí, cierto. Ya vi, ya vi, ya vi. Sí. Ah, gracias. Ujú. Ok, pues entonces, habiendo visto esto, entonces ahí está su ejercicio para que lo hagan ahorita, por favor. Cópienlo bien, resuélvanlo. Estamos en el balance 3 y como dije hace rato, para mí este es el balance más fácil. Sin embargo, pues ahí tiene sus bemoles, ¿eh? Porque pues nos podemos equivocar en el número de oxidación, nos podemos equivocar en el signo del número de oxidación, nos podemos equivocar a la hora de multiplicar el signo para calcular N. Eso sí puede seguir pasando. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso nada más. Entonces, abran sus cámaras y pónganse a resolver el problema, por favor.
Ya, maestra. Permítame un momentito, por favor. Perdón, jóvenes, una disculpa. Ahora sí. ¿Ya les quedó el balance o tuvieron algún contratiempo por ahí? Muchachos. Ya quedó. Ya quedó, profesora. Ya quedó. Según yo, como dije hace rato, este es un balance mucho más fácil que los otros balances. ¿Están de acuerdo conmigo o yo desvarío? Porque como ya lo domino, pues ya digo yo, este está fácil. ¿Qué tal para los demás? Fanny, ¿ya quedó? No, ¿No? ¿Cómo, Fanny? es que quién Eso sabe no puede ser. que me equivoqué. Los números de oxidación. A ver, chécalos. ¿Te salieron así? Sí, sí, está bien. Bueno, ya tenemos los números de oxidación. Ahora identificamos, obviamente, que son los que cambiaron. Obviamente te equivocaste de signo en las... Fíjense bien, tenemos primero que balancearlas. ¿Las balanceaste, Fanny? Porque aquí tenemos un subíndice y aquí también tenemos un subíndice. O sea, entra fósforo 2 con número de oxidación más 3 más Ne y a la salida tenemos fósforo más 5. Entonces tenemos 2 fósforos a la entrada y debe de haber 2 fósforos a la salida. Hago mi conteo total, 2 y 2, entonces 2 es el coeficiente. Azufre, la del subíndice 2 con número de oxidación más 3 más Ne menos 3, también tengo que hacer mi balance. Mi balance entonces son 2, entonces debe de haber 2 a la salida, 2 a la entrada, 2 a la salida, 2 de que está aquí. ¿Hiciste el balance, Fanny? Ahí estuvo el error porque no me Fanny. había dado cuenta que tenía el subíndice. O sea, ¿no copiaste bien la ecuación al principio? ¿No la copiaste bien? No, ¿O al simplemente, principio como me sí. dices, ni siquiera te fijaste? Al principio sí, pero O sea, ¿la luego ya cuando... copiaste? No, no la copié bien porque no le puse el subíndice 2. No. Por eso no me Fíjense salió. bien, muchachos, para todos. Para todos. Todos van a tener que transcribir la reacción en el examen. Todos van a tener que transcribirla. De la pantalla la van a tener que pasar a su cuaderno. Cosita que no escriban.
como en este caso, aquí, 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 aquí y aquí, pues con uno que no pongas, pues nunca llegar al balance. Sido ahorita, copien la reacción y copienla bien. Háganle una captura de pantalla, un screenshot, lo que sea, para que no tengan duda de la reacción. Si la copian directo de la pantalla, y luego desaparece de la pantalla o lo que sea, y ya no tienen la reacción a la vista, verificar si escribieron bien la reacción. Entonces, por eso suelen pasar estas cosas, como ahorita Fanny no consideró este subíndice de fósforo que está aquí y que tiene un número de oxidación más. Detalle en esta comentan. ¿O todos lo hicieron bien? Entonces, como hay un subíndice en base 3 es una reacción de oxidación porque el signo es negativo, ¿no? Menos por menos, dar 6, y entonces es una reacción de reducción. Sustituyendo, pues entonces es 6 por 2 me da 12 electrones. Y ya tengo aquí que en la oxidación se pierden 4 electrones y en la reducción se ganan 2 electrones. ¿Alguien iba a hablar? Escuché que alguien abrió el micrófono. ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Jóvenes. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, maestro. Todo bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a hacer la determinación del número, el número de electrones, y ya hice yo mi reducción de términos. Esta la voy a multiplicar por 3, esta la voy a multiplicar por 1. Hago mi operación, ya igualé el número de electrones y me da 2 electrones. Y ya sé que la suma, una vez que haga la suma de las coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a buscar cuáles son mis términos semejantes, y en ese caso están de este lado, ¿no? Subíndice 2. Profesora, ¿y por qué se multiplicó por 3? Y aquí también tengo, ¿en dónde? Aquí, hice reducción de términos. Hice reducción de, que es, ya lo he dicho varias veces, no sé, ¿quién eres? Porque no veo. Yo, profesora, González López. González López. González López. Mira, González López, esa, me voy a regresar. Esta es mi ecuación original, me regreso. Este es 12. Tú puedes hacer tu operación de que multipliques esta operación de fósforo, la multipliques por 12, ¿no? Porque este es el número que está aquí. Y esta, la del fósforo, la vas a multiplicar por 4, sin problema. No hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el problema, déjame regreso. Digo, no hay problema de que no hagas reducción de términos. Lo único que yo digo es que yo lo que trato de hacer es no manejar números tan grandes, porque entonces voy a necesitar la calculadora, ¿no? Bueno, de todas maneras, usen su calculadora, ¿no? Esa es la de malas
y pongan que 2 más 2 es 1, ¿no? O 3 y cosas así por el estilo. Entonces, utilícenla bien. Entonces, lo que yo hago es reducir términos. Entonces, le puedo sacar, puedo sacar mitad, que ya he dicho varias veces esto. Le saco mitad a 4 y le mitad a 12, mitad de 4 es 2 y mitad de 12 es 6. Y claro, de término, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 6. De mis métodos que les estoy enseñando se pueden reducir términos solamente cuando voy a igualar el número de electrones. Entonces, esta ecuación la voy a multiplicar por 3 y esta ecuación la voy a multiplicar por 1 porque hice mi reducción de términos. Y aquí es importante que entiendan que si saco mitad, es mitad para los dos. Si es tercera para ambos. Si es cuarta para ambos. No a uno le voy a sacar mitad y al otro le voy a sacar tercera. No. Recuerden que son ecuaciones simultáneas y lo que le haga a una, se lo tengo que hacer a la otra de la misma manera. Por eso es que esta está multiplicada por 3 y esta por 1. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, pues ya está aquí. Decía yo que ya tenemos la suma y ya tenemos nuestros términos semejantes. Este es igualito a este. Y solamente voy a sumar los coeficientes. Aquí está 4, fósforo, subíndice 2, con número de oxidación más 3. Y a la salida tengo 6 fósforos más 5, más 2 fósforos menos 3. ¿De acuerdo? Ya puedo sustituir mis coeficientes en mi ecuación principal. 4 para fósforo más 3. Aquí lo coloco. 6 para fósforo más 5. Aquí no está fósforo más 5. Fósforo más 5 está acá. Entonces pongan atención a eso. Por ejemplo, a mí el orden me salió así. Y a lo mejor si no pongo los números de oxidación, me puedo ir con la finta y puedo poner este coeficiente aquí, porque aquí hay un fósforo, porque sale en ese orden. Y aquí le pongo 6 y aquí le pongo 2, ¿no? Y entonces no. Hay que estar bien, tener bien identificado cuál es fósforo menos 3 y cuál es fósforo más 5. Entonces, 6 para fósforo más 5, que se encuentra en esta sustancia, y 2 para fósforo menos 3, que se encuentra en esta sustancia. Ya tengo mis coeficientes. Ahora, si se dan cuenta, el agua está acá, en la entrada. No está a la salida, la tenemos a la entrada. O sea, el agua puede estar en la entrada o en la salida de estas reacciones. Y ya desde el principio les había dicho que la característica de estas reacciones que estamos estudiando es que tienen agua, ¿no? Ya sea en la entrada o en la salida. Bueno, entonces voy a hacer mi conteo de hidrógenos. Aquí no hay hidrógenos, aquí solamente tengo 2. Aquí tengo 3 por 2, 2 por 3, son 6 hidrógenos. Y luego tengo 3 por 6, 18. Y acá afuera solamente tengo 2. Entonces voy a hacer mi conteo y necesito saber cuántos hidrógenos y qué coeficiente le toca al agua. En este caso el coeficiente le toca 12, porque solo tengo 2 y mi conteo total acá dio 24 hidrógenos. Entonces su coeficiente del agua va a ser 12. Entonces ya tengo 12, 4, 2, 6, que son los coeficientes. Si se dan cuenta también, en esta reacción entra fósforo y este fósforo se divide en 2 fósforos. Pero para nada tiene que ver con el balance 2, porque en el balance 2 el elemento sí se divide en 2 partes, pero uno de ellos, uno de los fósforos, tiene el mismo número de oxidación o tendría el mismo número de oxidación que el fósforo que entra, y en este caso no es así. Todos los fósforos tienen diferente número de oxidación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación de los oxígenos. Tengo aquí 1 por 12, tengo 12 oxígenos aquí. Tengo 3 por 4, 12, o sea, tengo 24 oxígenos en la entrada. A la salida aquí no hay oxígenos
Y aquí 6 por 4, 24 oxígenos. O sea que mi balance está bien hecho. ¿Preguntas? ¿En dónde se equivocaron? ¿En dónde se atrasaron? ¿Qué fue lo que no entendieron? Por ejemplo, Fanny ya copió mal. Ese fue el problema nada más. ¿Qué otro problema se les complicó para poder resolver este balance? Por favor. ¿Sí me dicen? O sea, no tuvieron problemas. Bueno, pues qué bueno. Porque aquí está su ejercicio para que también lo resuelvan y lo suban a la plataforma el día de hoy. Este es el balance 3 y esta es la reacción que tienen que tomar una foto, un screenshot, una captura de pantalla, como le quieran llamar, para que por favor la resuelvan y hoy también la suban a la plataforma, por favor. Voy a ponerles el siguiente ejercicio. Permítanme un momento. Déjenme cuento. Aquí está. Ahí está el ejercicio 2. Bueno, ese es el ejercicio 3, pero para ustedes son 2 ejercicios de tarea. Ese es el balance número 3. Entonces, mucha atención a los subíndices, mucha atención a los símbolos, mucha atención a los signos. O sea, como dije y vuelvo a repetir, lo voy a repetir todo el tiempo, estos ejercicios son ejercicios de concentración. Hay que concentrarse para que el signo, para que el numerito, para que la regla de los signos, que la sustitución y que no sé qué. Muy concentrados. Es laborioso nada más, y las operaciones son sencillas y son simples. Pero si no hay concentración, pueden fallar en algo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya vimos el balance 3 y solamente nos resta ver el balance número 4, que seguramente lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Y esa va a ser el día martes, ¿no? Que es cuando nos vemos. Y lo que sí les tengo que decir es que muy seguramente al día siguiente es el examen de balance. Entonces, pónganse a practicar, pónganse a estudiar todo lo que ya vieron de balance 1, balance 2, balance 3. El martes vemos balance 4. Tenemos 2 horas, pero creo que el examen ya está programado para el miércoles. ¿Verdad, Anita? ¿O estoy equivocada? ¿Mande, profesora? ¿El examen está programado para el miércoles de la próxima semana? Sí, el 15. El 15. Entonces ya está programado el examen para la próxima semana. Entonces, el martes vemos balance 4. Repasen pues todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Pues determinación de números de oxidación, semirreacciones, cómo se balancean, cómo se calcula N, sustituciones y las claves que tienen que tener para identificar balance 1, balance 2 y balance 3, ahorita que ya son los 3 balances. Y ya el balance 4, bueno, pues también está fácil, pero como dije, pues cada uno tiene una cosa con la que lo tienes que distinguir de los otros balances. Entonces, nos vemos el martes, jóvenes. Si ustedes tienen una hora libre el lunes, con mucho gusto les puedo dar la clase en lugar de dárselas el martes.
para que tengan un día más de estudio y si no, pues nos vemos el martes, que son 2 horas y el miércoles es el examen. Ahí ustedes me avisan, me mandan un mensajito por medio de su jefe de grupo y y si quieren vemos el balance 4 el lunes y o si quieren lo podemos ver el viernes. Entonces ya ustedes ahí me dicen y ya para adelantar decía yo y puedo darles la clase de 1 a 2, no es cierto, de 2:30 a 4. Sí, ¿verdad, Anita? De 2:30 a 4. Si quieren. Y el lunes a la hora que sea, en la mañana. ¿Sí, Anita? Entre comillas, por el momento sí, dependemos también de los demás grupos. Bueno. Entonces, pues así sería. Y si no, pues ya nos vemos el martes, que tienen 2 horas, vemos balance 4 y ya al día siguiente pues es el examen. Igual y les sirve para estudiar, igual y les sirve de repaso, no sé. Ustedes piénsenlo, decídanlo y me avisan por medio de sus responsables de grupo. Bueno, pues yo les deseo un excelente día, muchachos, cuídense mucho y nos vemos hasta el martes. Muchas gracias a todos. Cuídense Gracias, mucho. maestra.